Bienvenidos a la cocina de Mana y Sarai. Mirad qué pinta tiene este bizcocho. Parece de mentira, ¿verdad? Pues no, no es de mentira, es real y me ha salido espectacular. Además, que aunque no lo parezca, es sin gluten para mi público de celíacos y para todos los públicos, porque está buenísimo. Mirad qué esponjosidad tiene. Increíble. Así es que, sin perder más tiempo, vamos a empezar. Os dejo los ingredientes en la descripción. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras. Y reservamos las yemas. Ahora batiremos nuestras claras, no del todo, a medio montar, con una velocidad media. En este paso, antes de batir, hay que echar la pizca de sal. Yo estoy utilizando una batidora eléctrica, pero si no la tienes, perfectamente se puede hacer con una batidora manual. No hay ningún problema. Si aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete dándole a la campanita. Una vez nuestras claras estén a medio montar, vamos a añadir la mitad del azúcar. Pero ahora vamos a batir a una velocidad media alta, ya que tenemos que terminar de montar las claras. Cuando esté en este punto, ya la tenemos listas. ¿Cómo lo compruebas? Pues si te das cuenta, están súper espesas y a la hora de moverla y dar la vuelta a mi bol, no se caen. Ahora las reservamos tapándolas con un paño porque las utilizaremos después. Ahora vamos con las yemas. En un recipiente limpio las añadimos y añadimos también la otra mitad del azúcar. Una cucharadita de vainilla líquida, la ralladura del limón y a batir a una velocidad media. Las tenemos que dejar súper cremosas, así que todo dependerá del tiempo de batido que le des. Una vez que nuestra mezcla esté así de cremosa, vamos a añadir la harina tamizándola con un colador, poco a poco en 2 o 3 veces. Decirte que la levadura química la he mezclado con la harina. Y vamos a integrar la harina poco a poco con movimientos envolventes, pero esta vez con una espátula. Como según vayas añadiendo la harina se te va a ir espesando la masa, pues vamos a añadir en este paso la leche que seguiremos mezclando con la espátula y el aceite de girasol en mi caso o aceite de oliva suave. Mezclamos bien y terminamos con el último tramo de harina. No me abandonéis, quedaros conmigo para seguir viendo la receta, que ya queda muy poco. Ya casi está. Mirad qué colorcito tiene. Una vez que veamos que la harina está totalmente integrada en nuestra masa, vamos a añadir poco a poco nuestras claras reservadas. Yo lo hice en 3 veces. Seguimos con los movimientos envolventes, pero muy despacio, ya que nuestra masa cogerá el aire de nuestras claras montadas y eso le dará una esponjosidad increíble.
No olvides suscribirte y si te está gustando la receta, déjame tu comentario o un like. Ya tenemos lista nuestra masa. Ahora vamos a preparar nuestro molde. Yo he utilizado preferentemente un molde alto, ya que este bizcocho crece un montón. Es de 18 centímetros y de altura 8 aproximadamente. Volcamos nuestra masa. Repartimos bien la masa por todo el molde. Y daremos 3 golpes secos para alisarla del todo. Llevamos al horno a 180 grados 40 minutos y ¡voilá! Aquí tenemos nuestro bizcocho que vamos a desmoldar pasado 10 minutos. Con mucho cuidado que no se rompa, ya que es un bizcocho muy esponjoso. Damos la vuelta con mucho cuidado porque aún está caliente. Y así lo dejamos enfriar por completo. ¡Qué pinta!, ¿verdad? Estoy ansiosa por hincarle el diente. Espero que os haya gustado la receta. Déjame tu comentario y un like. Y aquí está, lista mi tajada para mi desayuno. ¡Que aproveche!